Y bien, continuamos la conversación ahora con Ramón Tejada Holguín, que por cierto, ahí está el tema que nos trae el CARICOM hoy, la Comunidad del Caribe, que ha cerrado de nuevo las puertas a la República Dominicana, aparentemente, ¿no? Fundamentándose en los problemas de las relaciones haitiano-dominicanas, haciendo tabla rasa de lo que ha sido precisamente este proceso, que ha sido un proceso todo lo contrario, ¿verdad? Peor, no tabla rasa, sino que en el comunicado que hace el CARICOM evidencia que no conoce el proceso. No lo conoce. ¿Por qué no conoce el proceso? Porque él confunde lo que, en el comunicado se confunde lo que es la ley que establece un régimen especial para las personas que están inscritas en el registro civil y de manera irregular, y bueno, y se le ha impugnado esto. Esa es la gente, en pocas palabras, que fueron declaradas en el registro civil, que están como dominicanas, pero sus padres eran irregulares, y según la Constitución no le tocaba. Para esa gente se hizo un régimen especial en el cual si esas personas demostraban que no tenían ninguna culpa, y generalmente no tienen ninguna culpa porque son niños, eran niños en ese momento, y quien lo declaró no hubo un fraude, pues automáticamente se hacen dominicanos. Y que establece también en esa misma ley que aquellos que no tienen papeles, como decimos, que no están registrados en el registro civil, que no tienen acta de nacimiento, pues pueden acceder a una demostrando con un procedimiento y se le inscribe en el libro de extranjería. En ese proceso se han inscrito algunas 6.000 personas en uno, 8.000 en otro, etc. Pero ellos han dicho que hay 6.000 personas que se han regularizado su situación cuando lo que hay es alrededor de 5.000 personas que están en condición irregular. Eso pertenece a otro ámbito, ese es el ámbito del plan de regulación. El plan de regulación y la inscripción, el acceso a la nacionalidad o régimen especial para las personas que fueron inscritas de manera irregular en el registro civil son dos cosas distintas. La regulación se refiere a las personas que están en el país desde el año 2011, octubre del 2011, que están de manera irregular, es decir, sin papeles, como dice la gente claramente, y pueden acceder a tener su residencia según el estatus que pueda ser, puede ser residente, trabajo, estudiante, etcétera, según si demuestra arraigo en la República Dominicana. En ese proceso se han inscrito más de 150.000 personas. Es decir, confunde los dos procesos. Tú te imaginas un organismo internacional de esa naturaleza que para poder asumir el rechazo a una nación asume unos criterios, lo cual evidencia que no conoce lo que está pasando en ese país en el plano migratorio. Y eso es lo que ha hecho el CARICOM, evidenciar que no sabe lo que está pasando en República Dominicana, tanto en el plano migratorio como en el plano de la solución al problema de las personas que habían sido inscritas en el registro civil de manera irregular y que se le ha dado el acceso a la nacionalidad prácticamente sin hacer nada. Solamente tienen que demostrar su acta de nacimiento y que no tienen culpa de eso. Pero no solamente desconoce lo que está pasando en República Dominicana, probablemente también desconoce lo que pasa en Haití. Porque en Haití también hay una debilidad institucional brutal, diría yo, superlativa, y una incapacidad para ese Estado proveer a sus ciudadanos de una documentación que le pueda servir a un precio incluso accesible, en un tiempo también prudente, para que esa población migrante pueda acceder en un tiempo también prudente a los servicios que se le han estado ofreciendo aquí. O sea que también hay un desconocimiento de lo que hay allí. Recuérdate que inclusive las razones de la renuncia del embajador Fritz Isnea de Haití, bueno, las públicas por lo menos, son porque el embajador no pudo dar solución y tenía una serie
de manifestaciones afuera de la embajada constantemente, no le podía dar respuesta precisamente a los cientos, a veces miles de haitianos que le estaban reclamando sus documentos para poderse regularizar. Es decir, Haití no tiene, primero, en Haití yo creo que más de la mitad de la población tiene problemas en cuanto a la documentación. Mucho más. Conozco casos de personas que han solicitado sus documentos, específicamente el pasaporte, para continuar, para finalizar el proceso de regularización en el país. Y sin embargo tienen como 6 meses y no le entregan el documento. Y algunos me han dicho que Haití no tiene capacidad para la expedición de pasaporte y esa expedición se hace en Washington, o sea, se hace fuera de su propio país, de alguna manera. Pero no solamente desconoce lo que es el proceso de lo que está pasando en República Dominicana y Haití, en donde es evidente que si bien pueden existir alguna traba para el proceso de regularización, el hecho de que haya 150,000 personas inscritas dice mucho del esfuerzo que ha hecho la República Dominicana para dotar a estas personas de documentos en un contexto en el cual, como ya vimos, el propio Haití, inclusive nosotros en República Dominicana, este servicio se le hace gratis. Haití le cobra a sus nacionales por conseguirle los documentos que ellos le solicitan. Es decir, además de que desconoce eso, desconoce, por ejemplo, porque se lleva de la CID, de una sentencia de la CID con nosotros, desconoce también otra sentencia de la CID en la cual establece que en Bahamas hay campos de concentración de haitianos. La CID hace 2 semanas, creo, acaba de condenar a la Bahamas por el trato que le da a los migrantes haitianos en su territorio. Es decir, ahí hay bastante hipocresía en ese manejo que hace el CARICOM. Porque la verdad es que lo que ha ocurrido en el CARICOM no tiene que ver con el interés cierto y real de esas naciones por Haití. Tiene que ver con la competencia económica. Tiene que ver con que la economía dominicana es una economía que es muy fuerte, que tiene mucha capacidad para competir con las demás economías pertenecientes al CARICOM y que además de eso el país, por su tamaño, por su ubicación geográfica y por su tradición, puede llegar a liderar ese proceso, puede llegar a ser parte del liderazgo del CARICOM y las naciones quieren impedir que entre. Esa es la verdadera historia de los espaguetis. Y eso es lo que Juan Bosch diría, lo que no se ve. Lo que no se ve, exactamente. Lo que se ve es esto, lo que no se ve es esto. Lo que no se ve es esto y es una pena que yo entiendo el sector que defiende los derechos de los nacionales haitianos. De hecho, me parece muy bien, todo ser humano que reside en un país tiene que ser tratado con dignidad y el que llega a residir, sobre todo por condiciones económicas en su propio país y quiere laborar, merece un trato justo con los derechos humanos. Pero también hay que decir que hay que tener cuidado cuando en procesos como este, como el que estamos viviendo nosotros pues asumimos cierta defensa de ciertos elementos a nivel internacional, porque pueden tener consecuencias negativas para nuestra nación, como por ejemplo esta situación que acaba de pasar con el CARICOM. Ley de partidos tenemos ahora, dicen los medios de comunicación hoy. ¿En qué condiciones tenemos esta ley de partidos? ¿Cómo se ve? No son buenas condiciones las que se tiene la ley de partidos. Yo, desde que se está manejando el tema de la ley de partidos, desde hace muchos años, dicho sea de paso, bueno, recuerdo, para poner un caso, en el 2005, cuando era miembro de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, representando a las organizaciones civiles, que nosotros presentamos un proyecto, un anteproyecto de ley, estamos elaborando, para reglamentar, hacer todo lo posible por reglamentar el uso de los fondos en la política, el financiamiento de la política, en qué usan los partidos y cómo lo usan, que reciben dinero, pero no solo el dinero público, sino también el dinero privado. ¿Por qué hago esta historia de esta ley con referencia a la ley de partidos? Porque a mí me parece
que el problema de la República Dominicana muchas veces y de muchos sectores es que como que crean mantras. Tú sabes, el mantra, en el yoga tú coges una palabra y se convierte en un mantra que te da bienestar y que tú dices, bueno, esto va a mejorar. Pues llegó un momento en que la ley de partido se convirtió en eso, en un mantra. Ley de partido, ley de partido. Todo el mundo decía ley de partido y de repente se olvidan de que los problemas que tienen los partidos políticos tienen que ver con el caudillismo. Y tú te preguntas, ¿y el caudillismo lo resuelve una ley de partido? Que los problemas que tienen los partidos tienen que ver con la cultura política. Y tú te preguntas, ¿y la cultura política la resuelve una ley de partido? Que el problema tiene que ver con el financiamiento, con el uso de los recursos públicos y privados, con el financiamiento que le dan sectores empresariales que dan muchísimo dinero a los partidos y luego quieren que ese dinero les sea reembolsado de alguna manera cuando se llega al poder. O con financiamiento de sectores que no están muy claros y de pago de impuestos. Entonces, desde mi punto de vista, el diagnóstico que uno hace revela lo siguiente. Lo más importante, en primer lugar, lo más importante para las reglas del juego es establecer el control de los recursos que manejan los partidos. Control y regulación. ¿Qué significa eso? Establecer claramente condiciones en las cuales el sector privado puede darle dinero a los partidos. Establecer claramente la rendición de cuentas y cómo acceden los partidos a los fondos públicos a través de la Junta Central Electoral. Y que haya yo le llamo, usando una metáfora basquetbolística, gardeo a presión de cómo usan esos recursos esos partidos. Eso sí te nivela un poco la competencia política, al igual que el uso de los medios de comunicación. Un medio de comunicación como este, por ejemplo, que el uso esté regulado para cada partido. Igualmente en todos los otros medios de comunicación. Es decir, en periodos electorales hay personas que no quieren ver televisión dominicana, porque es más el anuncio que dan que lo que tú puedes ver en un programa o escucha un programa de radio, un programa de televisión. Entonces, es más importante regular esos aspectos, regular propiamente la relación entre partido y ciudadanía, que comenzar a querer regular que si el partido tiene que tener el estatuto y que en el estatuto tiene que decir esto, que si todos tienen que hacer las elecciones primarias el mismo día, a la misma hora. Oye, eso no resuelve el problema, eso no lo va a resolver. Un partido político, yo siempre he sido partidario de regulaciones mínimas. Un partido político lo que debe establecerse es, el partido es que tiene derecho a tener, o no tiene derecho, debe tener unos estatutos bien claramente establecidos, unas reglas éticas, un código de ética determinado, etc. Y luego, en función de esos estatutos que tiene que tener, cómo se van a elegir los candidatos, cómo se van a elegir los dirigentes, etc. Si hay cualquier problema que dirimir, esos estatutos y ese código de ética se convierten en la especie de constitución del partido. Entonces se va al Tribunal Superior Electoral que decide no en función de reglas generales, sino en función de las reglas del juego que el propio partido se dio. Así es que se fortalecen los partidos. Pero cuando tú quieres poner reglas iguales a todos los partidos, tú lo estás igualando, lo estás homogeneizando ideológicamente, lo estás convirtiendo en entes iguales, y entonces a mí a fin de cuentas me dice, bueno, pero es que este partido, este y este, es lo mismo, tienen las mismas reglas, hacen las elecciones en el mismo año, tienen la misma cosa, la Junta los regula el tribunal. Bueno, pues yo puedo, déjame tirar una moneda al aire, a ver cuál. Debe existir esa posibilidad de diferenciación, aún en el mismo momento de la constitución de las primarias, esas cosas. Hay que ver, en la mayoría de los países donde los partidos han explotado, ha tenido, la dificultad principal ha sido una de ellas, es ese tipo de reforma de los partidos. Entonces sí se necesita regulación de la política, sí se necesita una ley de partidos, pero lo que se necesita regular no es todo el partido, lo que se necesita regular es el financiamiento de los partidos, que tengan reglas internas claras y precisas a través de cuales se le pueda juzgar uso de los recursos del Estado y la relación entre dirección base. Una vez está toda esa cosa, no hay más nada que decir. El proyecto aprobado, por lo tanto. No conozco en detalle, debo decir, porque no lo he visto, fue apenas ayer, sí.
pero lo que he visto en la prensa, además lo que se había sometido, no creo que sea lo mejor, no creo que sea un buen proyecto, creo que faltan cosas, pero además en la forma en que se hizo augura una mala historia para ese proyecto, porque otra cosa que es muy importante decir, es que una ley de partido impuesta va a ser difícil que se respete, al igual que una ley de partido muy rígida. Hay que tomar en cuenta el contexto y la historia de una nación para poder hacer una ley de partido de esa naturaleza. No creo que haya sido la mejor forma. En la forma ya comenzó a tener mala nota esa aprobación. Gracias, tocayo Ramón Tejada Holguín, por estar con nosotros aquí, como siempre, como lunes y miércoles. Usted puede esperar siempre esta conversación que arroja luz sobre las cosas que están ocurriendo en nuestro país. Quédese ahí porque ojalá continúa ahora con la agenda cultural, en su cita cultural. Quédese ahí.